Estoy seguro que todos y cada uno de ustedes conocen amigos o tienen familiares que sufren de enfermedades neurológicas, neurodegenerativas o enfermedades mentales. Estoy hablando del Alzheimer, de la depresión, epilepsia, Parkinson, autismo, retraso mental, esquizofrenia. Y saben muy bien, a pesar de los esfuerzos heroicos de los neurólogos y de los psiquiatras, que estas enfermedades en general no tienen cura. La razón por la que no tienen cura es porque la medicina no entiende todavía cómo funciona el cerebro. Son enfermedades cerebrales. Se generan en el cerebro y para poder arreglar el problema tenemos que entender cómo funciona el sistema. La razón por la cual no entendemos todavía cómo funciona el cerebro, a pesar de que llevamos más de un siglo los neurobiólogos y los neuroclínicos estudiándolo en una red que se extiende por el espacio y por el tiempo, en las que tratamos a los investigadores que se han muerto como si estuviesen a nuestro lado y escribimos artículos para los que vienen después, a pesar del esfuerzo común de miles de personas, todavía no entendemos cómo funciona el cerebro. Y la razón es que llevamos un siglo estudiando el cerebro de neurona en neurona. Registramos la actividad de una neurona en un animal de experimentación o en un paciente para correlacionarla con el comportamiento del animal o con el estado del paciente. Pero el cerebro tiene miles de millones de neuronas. El cerebro humano se calcula que tiene casi 100.000 millones de neuronas. Y imagínense entender un sistema de tantos elementos estudiando el cerebro de neurona en neurona. Es un poco como intentar ver una pantalla de televisión si solo miras a un píxel. Por mucho que lo mires, aunque estés toda tu vida mirando ese píxel, no te enterarás de lo que ocurre. Porque la pantalla de televisión es un ejemplo de lo que llamamos en ciencia una propiedad emergente, una propiedad de un sistema de muchas partículas que se genera por la interacción entre las partículas. En este caso, interacciones, correlaciones entre píxeles en el espacio y en el tiempo y en el color. Y eso define la imagen que una vez que la capturas entiendes lo que ocurre en la televisión. El cerebro es una cosa parecida. Pensamos que está generando propiedades emergentes y que las neuronas funcionan como los píxeles de la pantalla. Y encendiéndose y apagándose, tienen correlaciones en el espacio y en el tiempo que forman los ladrillos de la actividad mental. Y tenemos que entender eso para poder, por fin, entender qué le ocurre a estos pacientes con enfermedades neurológicas y mentales y poder corregir el problema y curarles. Pero es todavía más importante el desafío de entender el cerebro, porque el cerebro es el tejido que genera la mente humana. Todo lo que somos, nuestras ideas, nuestra imaginación, la percepción, los pensamientos, las emociones, está generado por la actividad de estos 100.000 millones de neuronas que tenemos en la cabeza. Entonces, entender cómo se fabrica la trama del cerebro funcional nos permitirá entender qué es la mente humana. Eso significa que nos vamos a entender a nosotros por dentro por primera vez. Va a ser un cambio fundamental en la historia de la humanidad, un nuevo renacimiento, donde entenderemos no solo el papel que tenemos en el mundo, que es lo que ocurrió en el Renacimiento, sino quiénes somos de verdad. Cuando nos comportamos, cuando pensamos, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo ocurre desde dentro? Entonces, para entender cómo funciona el cerebro, para poder ayudar a los pacientes y para entender quiénes somos, necesitamos ver la pantalla entera de televisión y no tenemos las técnicas para hacerlo. No tenemos los métodos. Esa es la idea que le propusimos al presidente Obama para lanzar un proyecto a larga escala científico-tecnológico para desarrollar métodos para poder registrar la actividad entera de cerebros en animales de experimentación o de partes del cerebro en un paciente.
Lo que queríamos era inventar técnicas que no existen ahora. El proyecto de BRAIN, que lo lanzó el presidente Obama en el año 13 y ha sido acompañado por proyectos similares en muchos países del mundo, en China, en Japón, en Europa, en Canadá, Australia, Israel, Corea y desde septiembre también en Latinoamérica, está enfocado en desarrollar técnicas nuevas, técnicas que se llaman de neurotecnología, para leer la actividad de todas las neuronas en el cerebro y para cambiar, alterar la actividad de las neuronas del cerebro. Porque si queremos de verdad ayudar a los pacientes, necesitamos no solo ver el problema, sino entrar ahí y arreglárselo. Y tenemos que ser capaces de cambiar la actividad para poder cambiar la película, la imagen que tenemos en la pantalla cerebral en un paciente, recomponerla y corregir el problema. Tenemos la obligación de hacer esto, porque como saben ustedes, estos pacientes nos miran a la cara todos los días y nos dicen, ayudadnos. Son una situación de urgencia y no estoy hablando de un porcentaje pequeño de la humanidad. De hecho, va en aumento según la población envejece, ¿no? Entonces, estas tecnologías y este proyecto del cerebro de Estados Unidos y de otros países están ahora en el 5º año de 15 años, empiezan a surgir. Y como le digo, son tecnologías necesarias para poder entender cómo funciona el cerebro, pero tienen los dos aspectos. Se pueden utilizar en la medicina, pero les he dicho también que el cerebro genera la mente humana. Y si podemos registrar la actividad, podremos descifrar la mente humana, los pensamientos de las personas. De hecho, es lo que necesitamos hacer para ayudar a los pacientes, entender qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces esto abre un montón de problemas éticos y sociales que son problemas en los cuales la humanidad nunca ha tenido que lidiar con ellos, porque por primera vez nos metemos dentro del tejido que genera lo que somos. Entonces un grupo de nosotros piensa que tenemos que reaccionar a este desafío que nos viene, que es imparable y que vamos a experimentarlo en la próxima década, esta que entramos ahora. Y tenemos que reaccionar de dos maneras: defendiéndonos para que estas tecnologías sean utilizadas para el bien común, para ayudar a los pacientes y no para abusar de las personas. Y los abusos, estoy hablando de abusos de lectura de actividad, significa desciframiento de actividad mental y intervención, manipulación de la actividad mental de las personas. Porque como le digo, la neurotecnología son herramientas de leer y de escribir. Entonces, queremos atacar el problema de dos puntos de vista. Uno es defensivo y otro es ofensivo. La manera defensiva de atacar este problema es definir unos nuevos derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 define los derechos de las personas. Lo que queremos es definir los derechos de la mente de las personas, que no está protegida en esta declaración, porque nadie se había planteado en el año 48 que se podían hacer estas cosas. Y son lo que llamamos los neuroderechos, los derechos cerebrales, derecho a la intimidad mental, derecho al libre albedrío, a la capacidad de decisión, que no sea interferida desde fuera. Derecho a la identidad personal, que no sea manipulada tu identidad personal desde fuera, a través de neurotecnologías que, como digo, son buenas porque las necesitamos para ayudar a los pacientes a entender el cerebro. Derecho a que haya un acceso equitativo a tecnologías de aumentación mental. El conectar el cerebro a las computadoras, a la red, a través de una interfaz cerebro-computadora, es el eje central de muchas de estas neurotecnologías. Y si estamos conectados ahora a través de los teléfonos celulares, imagínense cuando la conexión sea directa del cerebro, en vez de ir por los dedos y por los ojos y vaya de cerebro directamente a la red. Va a ser una conexión muchísimo más fuerte. Entonces, estas tecnologías permitirán el aumento cognitivo y mental de las personas. Igual que ahora, llevando un teléfono celular, enciendes el GPS y puedes navegar una ciudad en la cual nunca has estado
y te aumentas en lo que puedes hacer mentalmente, porque tienes como el GPS accesible a través de tus ojos. Pues estoy hablando de un futuro que vamos a ver en esta década, en la cual vamos a tener estos dispositivos ya conectados directamente en el cerebro de una manera no invasiva, sin cirugía. Entonces esto es una cosa que puede aumentar al ser humano y puede ser una cosa muy positiva, pero tenemos que asegurarnos que estos aumentos cognitivos esté basado en el principio de justicia. Entonces, estos son los neuroderechos, es como la manera defensiva de protegerse de abusos de tecnología. La manera ofensiva de evitar que haya abusos es ir a la gente que está fabricando estas tecnologías, que son investigadores como nosotros, los neurotecnólogos, y también compañías de tecnología, como las grandes compañías de datos de Facebook, Microsoft, Apple, para que estas compañías eviten utilizar estos dispositivos o crear tecnología que esté en contra de los derechos humanos. Entonces, lo que queremos es implantar lo que llamamos un juramento tecnocrático. Igual que los médicos tomamos un juramento hipocrático cuando nos licenciamos, en el que juramos utilizar el conocimiento que hemos recibido para ayudar al prójimo, ayudar a la humanidad, los neurotecnólogos que crean neurotecnología y herramientas de inteligencia artificial tendrían que tener un juramento tecnocrático para asegurarse de una manera proactiva de que la gente que tiene la capacidad de desarrollar estos instrumentos tan potentes estén enfilados en ayudar al prójimo también, igual que los médicos. Convertir a la neurotecnología en una carrera humanística, a la inteligencia artificial, que sea parte de las profesiones en las cuales confías tú, igual que confías ir al médico, pues sabes que te va a ayudar en la medida de lo que pueda. Pues que confíes en el ingeniero de inteligencia artificial porque sabes que ha tomado un juramento tecnocrático y tiene una base ética en su formación. Entonces, queremos implantar los neuroderechos y queremos implantar el juramento tecnocrático, como digo, atacando el problema de los dos lados, ¿no? Y, de hecho, estoy aquí en Chile, entre otras cosas, por la posibilidad de que Chile sea un país pionero para implantar estas dos cosas, los neuroderechos y el juramento tecnocrático. Estamos trabajando con el Senado de la República, a través del senador Girardi, la Comisión del Futuro, y con otras gente de su país para meter neuroprotección en la Constitución, en las leyes del país, en la Constitución antigua, la Constitución moderna que viene, desde el punto de vista de derechos humanos. Y sería el primer país donde esto ocurriera, ¿no? Hablar de derechos humanos en Chile ahora surge la pregunta que me han hecho ya muchos jóvenes que han participado en las manifestaciones que conocen ustedes, de si no se respetan los derechos humanos, no respetan todos los derechos humanos, ¿por qué vamos a preocuparnos para añadir más? Y precisamente nuestra actitud es, lo que tenemos que hacer es hacerlos respetar y fortalecerlos, ampliarlos. O sea, no es el que el mundo sea imperfecto, no es una razón para tirar los derechos humanos a la basura. Al contrario, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que estén todavía mejor, que estén todavía más respetados y todavía más amplios para que cubran a las personas, no solamente físicamente, sino también mentalmente. El otro trabajo que estoy haciendo en Chile tiene que ver con el juramento tecnocrático. Estoy trabajando con un grupo de pioneros dentro de la Universidad Católica aquí en Santiago para hacer un programa piloto para poder desarrollar un juramento tecnocrático que se pueda adoptar en los ingenieros, por ejemplo, de la Universidad Católica y que sepa
un poco para dirimir los problemas de este tipo de... Cuando se quiere hacer una cosa nueva, pues siempre tienes que solucionar muchos problemas. Y si sale bien, sea un piloto que se pueda copiar en otras universidades, en otros países y se pueda esparcir por todo el mundo. Entonces, el doble ataque al problema que nos viene se podía intentar solucionar primero aquí. Y termino con una reflexión positiva. Algunos de ustedes pueden estar un poco asustados de la posibilidad de que con neurotecnología alguien pueda leer su mente y alterarla sin su consentimiento. Bueno, primero, estamos precisamente nosotros en la primera fila demandando que eso no ocurra, avisándole a ustedes, avisando a la población, avisándola a los gobiernos, a los parlamentos y a los científicos en público para evitar que eso ocurra. Pero el segundo comentario que les quería hacer es que la neurotecnología va a ser una cosa buena, que va a ser un nuevo renacimiento, que nos vamos a entender por fin quiénes somos los humanos. Y el conocimiento siempre es bueno. Muchos de los traumas y dolores y conflictos que ocurren en la humanidad es por prejuicios atávicos muchas veces que nos hemos heredado de otras generaciones. Y los científicos, en la manera que podemos, les queremos quitar las telarañas para que nos podamos entender mejor entre todos. Muchas gracias.